Vamos a continuar con el diseño de absorbedores. La absorción se puede realizar como la mayoría de los procesos, ya sea en operación por lotes o en operación en continuo. En la operación por lotes, pues nada más tenemos un tanque que va a estar en agitación. Aquí ya tenemos nuestra solución, donde está el soluto de interés, y vamos a agregar el absorbente. Para que se verifique entonces el proceso de absorción. ¿Qué se busca predecir? Lo que se busca predecir o estimar es cómo cambia la concentración de sustrato en el líquido o en la solución con el tiempo. Y sería una curva, empezaríamos en un valor inicial y pues va a descender hasta alcanzar el valor de equilibrio, que sería YE. Eso es lo que se busca predecir, o ese sería el comportamiento esperado en un proceso por lotes. También la concentración de soluto, pero en el absorbente, pues también va a tener su propia curva, su propia cinética. Y ahí generalmente vamos a empezar en 0 y lo que va a hacer es subir igual hasta alcanzar un valor máximo, que sería la concentración de equilibrio, o QE. Es entonces el proceso por lotes. Y mientras que en el proceso continuo es diferente. En este generalmente lo que se tiene es una columna. Es una columna. En esa columna está empacado el absorbente. Entonces el absorbente en este caso no sufre de agitación. La columna pues va a tener cierta longitud y el absorbente está adentro. Entonces las esferas de absorbente, aquí voy a representar algunas, pues están aquí adentro. Ellas no se mueven. ¿Sí? Entonces ahora este es el absorbente. Pero a diferencia del anterior, ellas no están en movimiento. También es común que se le llame fase estacionaria, porque no se mueve. Y lo que vamos a hacer es que vamos a alimentar por acá la columna, la vamos a alimentar con la solución, donde está el soluto de interés, a cierto flujo volumétrico. Y al final lo que va a ocurrir pues es otra vez el soluto pues va a dejar la solución y se va a transferir al absorbente, de manera tal pues que acá va a estar saliendo esa solución que alimentamos ya con menos soluto, de manera que se verifique la absorción, que es lo que perseguimos. La composición, la solución va a entrar pues con cierta composición de soluto. Lo que se busca aquí predecir es qué pasa con la concentración de soluto pero a la salida, es decir, cómo cambia la composición igual Y, pero a la salida, es decir, en la posición L, y que cambie con el tiempo. Y las curvas típicas del proceso en columna de este punto en particular a la salida, que es lo que interesa,
como veremos a detalle más adelante. Pues es una curva que empieza en 0 y luego va a subir hasta producir más o menos una curva en forma de S. La concentración máxima que va a entrar pues es la concentración de soluto a la entrada. Esta curva en particular tiene un nombre, se llama curva de rompimiento, y de ella pues voy a hablar más adelante con más detalle. Pero eso es lo que se busca predecir. Entonces, para por lotes, pues una de estas dos curvas, o en columna generalmente la curva está de rompimiento en el proceso en continuo. Industrialmente se prefiere el proceso en continuo porque el absorbente siempre está fijo. Si se está usando absorbente muy caro, como es el que se utiliza para purificar proteínas, pues conviene que esté ahí y que no se pierda y que el proceso se pueda verificar, es decir, que se pueda realizar varias veces, es decir, absorbemos, luego desorbemos, el absorbente queda listo, otra vez absorbe y desorbe y así podemos usarlo sin riesgo de perder solvente. También el proceso por lotes podemos hacerlo así, reutilizar el absorbente, pero va a llevar más operaciones porque hay que separar el líquido del absorbente cada vez que se quiera reusar. Bueno, entonces generalmente la operación por lotes permite hacer estimación de parámetros. ¿A qué me refiero con esto? Permite, si tu cinética de absorción es de primer orden, la isoterma lineal, o es la isoterma de Freundlich o la que sea, pero lo que te permite determinar en estos experimentos por lotes son estas constantes, qué valor tienen, y entonces ahora sí utilizarlo para describir el proceso. También te van a permitir calcular el coeficiente convectivo de transferencia de masa, por ejemplo la difusividad efectiva, toda esta parte de las resistencias que veíamos en el video anterior. Entonces generalmente por lotes se obtiene esa información y luego ya lo que se hace es aplicarlo para describir el proceso en continuo. Vamos a comenzar entonces con el diseño de absorbedores por lotes, en sistemas por lotes. Entonces va a ser operación por lotes o intermitente. Y voy a revisar dos casos, o lo analizamos en estado estacionario, que sería en equilibrio, o lo analizamos en estado no estacionario. En el primero lo que buscamos encontrar son los valores de QE y Y, que finalmente va a estar relacionado con cuánto podemos absorber, y en el otro sí buscamos la descripción de la cinética, de cómo cambia Y con el tiempo, o Q con el tiempo. Entonces en el no estacionario, como ya saben, de fenómeno de transporte, obtenemos esto, y si el tiempo tiende a infinito, pues obtenemos los de arriba. En el otro, en equilibrio, pues solo obtenemos los valores estos en equilibrio. Entonces vamos a comenzar con el primero con este estado estacionario. Entonces ahí tenemos el tanque, el sistema está en agitación, ya tenemos nuestra solución y agregamos nuestro absorbente. ¿Sí? La cantidad entonces por aquí está la solución, y F va a representar la cantidad o el volumen de solución que tenemos ahí. Entonces va a ser la cantidad de solución. Y por acá está el absorbente,
y pues también tendremos que estar agregando cierta cantidad de absorbente. Eso le vamos a llamar S, que es la cantidad de absorbente. Y vamos a comenzar con ciertas concentraciones de soluto en la solución, que vamos a llamar YA. Entonces esta va a ser YA, voy a poner acá abajo, YA es la concentración inicial de soluto en la solución. Mientras que el sólido va a tener una concentración QA. Va a ser la concentración inicial de soluto en el absorbente, que la mayor parte del tiempo va a ser cero. El soluto va a estar libre de esa concentración. Entonces generalmente QA es cero. ¿Sí? No, el absorbente está libre de soluto. Y lo que se busca entonces es, como es en equilibrio, pues esencialmente se va a analizar el proceso hasta que el tiempo sea infinito y se realice la absorción, se alcance Y y Q, y entonces vas a tener el absorbente, pero ya va a estar saturado de soluto, y las concentraciones en la solución pues va a ser en equilibrio, va a ser YE, y mientras que la del sólido va a ser QE. F y S pues no van a cambiar, van a ser las iniciales. Entonces podemos hacer un balance de masa muy sencillo, que esencialmente sería la masa inicial de soluto que está en el absorbente, y en la solución pues debe ser igual a lo que está después de que se alcance el equilibrio. Es decir, vamos a hacer un balance de masa de soluto, que lo único que nos va a decir es que la masa de soluto inicial pues debe ser igual a la masa de soluto final, de acuerdo al esquema anterior. Y la masa inicial pues no es otra cosa que la cantidad por la concentración inicial en la solución y en el absorbente. Ahorita lo voy a dejar así general, y después pues elimina QA en el caso de que sea 0. Si no es 0, pues ahí se escribe el valor que sea. Y la final pues sería F, pero por la concentración en el equilibrio, y S por la concentración en el equilibrio. Ese sería entonces el balance de masa. De aquí lo que se debe conocer pues es qué cantidad tienes de solución, cuánto absorbente, cómo empiezas, y lo que buscas calcular entonces son QE y Y. Es una sola ecuación, hace falta otra ecuación. La otra ecuación pues es la isoterma de absorción, que es la que relaciona QE con Y. Y voy a escribir pues cualquiera de las tres que vayamos a mirar anterior. Voy a escribir la de Freundlich. ¿Sí? De ahí otra vez tendrá que ya conocerse los valores de la isoterma, es decir, Q y K y N ya deben ser conocidos. Y en el sistema pues vamos a tener las mismas incógnitas que arriba, pero ya son dos ecuaciones, tienes dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces de estas dos se resuelven para Y y Q. Y esto va a permitir establecer pues cuánto es lo que puedes absorber, que es finalmente lo que interesaría en este modelado. Bueno, esta es la parte de el proceso nada más en estado estacionario. ¿Qué pasa si ahora me interesa describir el proceso conforme pasa el tiempo? Entonces ese es el segundo modelo. Sigue haciendo operación intermitente. Pero va a ser en estado no estacionario.
Entonces aquí si busco obtener ecuaciones que me describan cómo cambia y y q, pero con el tiempo. Vamos a... Aquí es donde sí entran las resistencias, porque son las que van a establecer esas pendientes, a qué velocidad cambia y con el tiempo o q con el tiempo. Entonces ahí sí ya dependemos de las resistencias del video anterior. Voy a considerar para el primer caso que la isoterma es la lineal y controla la resistencia en la película. Estas van a ser para el primer ejemplo. Antes de escribir ecuaciones voy a dibujar otra vez el tanque. La situación no ha cambiado, ahí agregamos esta en agitación, agregamos el absorbente, entonces este es el absorbente y ya tenemos nuestra solución. Y como ya dije, lo que quiero describir es cómo cambia y con el tiempo y q con el tiempo. Antes de ecuaciones voy a definir una variable llamada epsilon, que por allá usé una para las resistencias. Esta tiene una definición diferente. En este caso representa, está definida como es una fracción volumétrica, es el volumen de nuestra solución, sin contar pues el volumen del absorbente, entre el volumen total, que sería solución más absorbente. Entonces es una fracción pues volumétrica. Voy a definir también B, que es el volumen total de la solución más absorbente total, de tal manera que si multiplicamos epsilon por B, pues esto representa el volumen de solución. A la vez, pues como es una fracción volumétrica, pues 1 menos epsilon 1 menos epsilon por B, pues debe ser el otro volumen, debe ser el volumen de absorbente. Bueno, entonces ahí está el sistema. B es volumen total, epsilon por B es el cuánto hay de solución al líquido, y 1 menos epsilon por B pues es el absorbente, el volumen de absorbente. Entonces lo que voy a hacer es, como el sistema está en agitación, puedo hacer balances macroscópicos, además que la resistencia que controla es la de la película. Y entonces voy a hacer dos balances. Voy a hacer un balance macroscópico en el líquido, en la solución. Voy a dejar fuera obviamente el agitador y también el absorbente. Entonces voy a hacer un balance macroscópico en ese líquido, y también voy a hacer un balance macroscópico pero en el absorbente. Entonces ahora sí voy a escribir ecuaciones. Voy a escribir primero la isoterma y la ecuación que establece que estamos considerando que controla la resistencia en la película. Entonces la isoterma lineal pues sería QE es K por Y, la velocidad de absorción de acuerdo al video anterior pues es R, coeficiente convectivo, área específica Y menos Y. Estas son dos ecuaciones que necesitamos para el sistema.
Las otras dos pues son los que ya establecía, es un balance de soluto en la solución que nos va a llevar a esta ecuación. Epsilon b de y en dt es igual a menos rb. Es un balance macroscópico. Este primer término de aquí viene de dm en dt, y este de aquí pues representaría una pérdida de masa, sería el menos m out, que es la masa que estamos perdiendo y que se transfiere hacia el absorbente. El balance de soluto pero en el absorbente pues sería 1 menos epsilon por b de q de t, y eso va a ser igual a r por b. Esto de manera similar pues viene del término de la ecuación general del balance macroscópico. Esto es dm en dt, y el otro pues sería una ganancia de masa. Entonces el otro sería un término positivo y una masa que entra, un flujo másico que entra. De ahí vienen esas ecuaciones, y estas son las ecuaciones que caracterizan al sistema para isoterma lineal y control de la resistencia en la película. Si las resolvemos simultáneas con nuestra condición inicial, que esa no la escribí acá, la voy a escribir aquí, pues en tiempo igual a 0, y es igual a y q es igual a qa, que serán las concentraciones iniciales, similar al caso anterior. ¿Sí? Entonces, combinando esas cuatro ecuaciones y resolviendo, haciendo la integración, podemos obtener entonces la ecuación para nuestro perfil, que es cómo cambia y con el tiempo, que es igual a c, y igual a c entre b más y menos c entre b por e a la menos b por t. B es igual a esto. Acá por 1 menos epsilon. Este de acá también es epsilon. Y C es igual a esto, KL por A entre K, 1 menos epsilon. Este es entonces el perfil la solución. Esta es la ecuación que buscábamos, cómo cambia con el tiempo, y esa es la solución. Entonces bastaría continuar con el problema para obtener cómo cambia Q con el tiempo, pero eso lo dejo para que lo obtengan ustedes. Ese sería entonces el caso de resistencia en la película controlante y isoterma lineal. Voy a ver otro caso nada más para establecer ecuaciones, y lo voy a ver aquí encima del anterior. Puedo tener el caso de no tengo isoterma lineal, tengo una isoterma más complicada, entre comillas. Puedo decir, no, pues es isoterma de Langmuir la que describe mi proceso. Entonces ahora Q es Q0y entre KD más y. ¿Sí? Entonces ahora esta es mi expresión de equilibrio, mi isoterma. Las otras ecuaciones no cambian, considerando pues que sigo teniendo control en la película y pues mis balances pues son generales. Entonces habría que resolver otra vez estas cuatro ecuaciones, pero puesto que la isoterma es no lineal, pues se tiene que resolver de manera numérica. Entonces si se utiliza esta, la solución debe ser numérica.
Habría que integrar pues estas dos ecuaciones, cosa que ya saben hacer, y obtendrían la respuesta como una curva. No habría pues una función analítica, y de acá obtendrían pues esto. Bien, eso pues también por ahí habrá algún ejemplo en la tarea para que ustedes lo hagan. El caso en particular de resistencia, vimos tres casos, tres resistencias por separado. Aquí están dos ejemplos con una de las resistencias, que es control en la película. Si controla la difusión, se tendría entonces que considerar la variación de la concentración de soluto en el líquido que está dentro de los poros, y ese es esencialmente el proyecto que están resolviendo o van a resolver. Entonces, ¿qué pasa si entra esa otra resistencia? Ahorita no recuerdo si también considera la resistencia en la película, pero la resistencia por la difusión al poro sí está, y eso involucra pues un trabajo computacional adicional que deriva entonces en su proyecto. En el siguiente video vamos a ver la parte esta de absorción en proceso en continuo en la columna de absorción.